Gloria a Dios, pueden sentarse, bienvenidos todos. Gozamos esta preciosa tarde de poder estar reunidos. La bienvenida a mi hermana Lupita y mi hermano Ramón, que se fueron de verdad de vacaciones. Gloria a Dios. Bien, bueno, solamente queremos recordarles que el próximo viernes queremos compartir. Estuvimos compartiendo con los hermanos servidores y quedamos que los viernes nosotros vamos a pasar un tiempo de convivencia, pero en este tipo de convivencia vamos a compartir la palabra juntos. ¿Entienden? Va a ser, ¿sabe? Como la iglesia primitiva lo hacía, compartir los alimentos, pero ahí había la impartición del verdadero alimento que alimenta nuestras almas, que es la palabra del Señor. Amén. Así que va a ser un buen tiempo. Yo le voy a pedir que haga un espacio que no se llene mucho de comida, vamos a compartir juntos. Amén. Vamos a tomar la verdadera cena del Señor. Amén. Bien, vamos a compartir ahora su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 14. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 14. Voy a leer la palabra de Dios para todos, solamente para nuestra introducción. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, ¿verdad?, de enseñanzas que creo yo que nos puede ayudar mucho. ¿Qué importancia tiene la consejería bíblica? ¿Qué importancia tiene la consejería bíblica? Este texto se encuentra en la carta a los Romanos, es interesante, especialmente esta versión, que es una versión muy clara. Dice: hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario. ¿Para qué? Dice: para poder aconsejarse unos a otros. Para poder aconsejarse unos a otros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Señor. Oramos que durante este tiempo donde, Señor, estaremos compartiendo tu palabra, seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, a nuestros espíritus, Señor, hablándonos. Seas tú, Señor, que por medio del mismo Espíritu que mora en los corazones de mis hermanos, les enseñes, les recuerdes, por medio, Señor, de tu Espíritu Santo, tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos que, Señor, después de todo esto que vamos a estar viendo durante estos días, este tiempo, Señor, nuestras vidas sea crecida, sea madurada, sea restaurada, sea transformada para la gloria de tu santísimo nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué importancia tiene la consejería bíblica? Hoy quisiera comenzar a compartir con ustedes la importancia que realmente tiene el poder ser aconsejados conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Señor. Existen tantos versos, ¿verdad?, en la palabra, en la Escritura, donde se nos exhorta a cada uno de nosotros como hermanos en Cristo a responsabilizarnos en el cuidado de los unos con los otros, ¿verdad? Deben encontrar textos. Permítame mostrarles uno de ellos, el que acabamos de leer. Es uno de esos textos donde el apóstol dice: hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder aconsejarse unos a otros. La versión Reina Valera dice: para poderse amonestar unos a otros, que es un sinónimo, que es, ¿verdad?, lo mismo en sí, ¿no? El podernos aconsejar, podernos amonestar los unos a los otros. Ese es un deber, es una responsabilidad que dentro del cuerpo de Cristo tenemos todos. Ahora, es verdad que esto no se da muchas de las veces. No se ve muchas de las veces esta exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Roma. Se encontraba en Roma, ¿no?, de aconsejarse, de amonestarse
los unos a los otros. Es un deber entre nosotros, es un deber entre hermanos, entre parejas, ¿verdad? Entre esposo y esposa. Podemos aconsejarnos, los padres a los hijos, ¿verdad? Los ministros que se pudiesen aconsejar los unos a los otros. Pero honestamente, siendo bien honesto con usted, esto casi no se ve mucho dentro de la iglesia. No se ve el que uno pueda aconsejarse muy seguido los unos a los otros, ¿verdad? Y la razón por qué muchas de las veces no nos aconsejamos unos a otros es porque a veces no queremos realmente nosotros recibir el consejo, ¿verdad? Porque queremos vivir como nosotros queremos. Somos tan egoístas que siempre queremos o pensamos tener nosotros la razón, que nunca estamos dispuestos. No hay esa humildad, ¿verdad?, en el corazón para poder recibir el consejo de otra persona. Yo compartí con unos amigos pastores que de vez en cuando nos conectamos para compartir y yo les exponía esto, ¿no?, de que eso no se ve mucho. Por eso es que hay tanto partidismo, tantos diferentes tipos de dominaciones, el cuerpo de Dios se considera partido, ¿verdad? ¿Y por qué hay tantos pensamientos diferentes, tantos tipos de doctrinas diferentes? Bueno, la razón es por eso. Porque llega un grupo y comienza a desarrollar sus propias ideas, sus propios pensamientos, ¿verdad? Y desarrollan su propia doctrina. Entonces, si tú no estás de acuerdo a lo que nosotros pensamos, bueno, entonces tú estás cortado del cuerpo, ¿no? Y no hay esa madurez para poderse sentar, ¿no? Y poder decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué es que tú piensas eso? Y, a ver, ayúdame, aconséjame conforme a la Escritura para ver si yo estoy equivocado, me puedo corregir o viceversa, ¿no? Pero no hay eso, no hay la humildad en los corazones, tanto de los ministros, muchas de las veces de poderse aconsejar. ¿Por qué hay tanto descalabro? Muchas de las veces los ministerios también, ¿verdad? Porque nunca estuvieron dispuestos a recibir consejos, siempre creyeron o pensaron que la manera en que estaban viviendo era la manera correcta. Pero la Escritura sí nos da muchos ejemplos de cuidarnos, ¿verdad? Y especialmente aconsejarnos los unos a los otros. Pueden encontrar otros textos también donde se nos manda exhortarnos y animarnos los unos a los otros. Y a través de la consejería uno se puede exhortar y uno también se puede animar, ¿verdad?, el uno al otro. Entonces, pero qué importante es que yo entienda que yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo necesito ser aconsejado, yo necesito ser exhortado, yo necesito ser animado por mis hermanos, ¿verdad? Pero yo también tengo la responsabilidad de exhortar y animar a otros hermanos a través de la consejería. Entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3, versículo 13. Dice, antes exhortaos. Otra versión dice, anímense, antes anímense los unos a los otros cada día. ¿Cada qué? Cada día. Cada día. Miren que es una bendición tener las redes sociales. Y si nosotros pudiéramos realmente ser humildes, ¿verdad?, y ocupar un poquito de nuestro tiempo y exhortarnos, animarnos, ¿verdad?, a través de un consejo, a través de un pensamiento de la palabra del Señor, eso nos ayudaría. O tomar el teléfono, a veces quizás pierdes tiempo haciendo nada, puedes tomar el teléfono y exhortar a mi hermano, no lo viste, bueno, exhórtalo, háblale. Esa es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Entonces, debemos de animarnos, debemos de exhortarnos los unos a los otros. Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Permítame primero acentuar de que es un deber de cuidarnos los unos a los otros. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, después de Pablo explicar, ¿verdad?, con respecto a todos aquellos que habían muerto en Cristo y animarles a que no se desalentaran, que tendría un tiempo donde el Señor resucitaría a los que estuviesen muertos, ¿verdad? Ellos resucitarían primero y después los que hayan quedado, dice, serán transformados. Entonces, está alentando el apóstol Pablo a describir a esta persona que le habían mandado la carta para preguntarle qué iba a pasar con sus familiares que habían muerto, esos que tenían
tenían zozobra en su corazón de no saber qué pasaba con las personas que morían. Bueno, Pablo los anima, los alienta, ¿verdad? Y diciendo estas palabras, que si ellos creían que el Señor Jesús había muerto y resucitado, así caería también el Señor a los que durmieron en él, a los que habían fallecido, ¿verdad? Su cuerpo estaba en la tumba, pero sus espíritus estaban en la presencia del Señor, y que él caería y resucitaría en esos cuerpos. Entonces termina diciendo en su carta, capítulo 4, verso 18, por tanto, ¿verdad? Cuando vemos hermanos que han perdido un ser querido, alguien que ha fallecido, nuestra responsabilidad es alentar a través de la consejería, a través, ¿verdad?, de acercarnos a ellos, alentarlos. Entonces dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe? Yo siento cuando alguien fallece, yo siento eso en mi corazón, ¿verdad? Por hablarle, por estar allí, porque yo pasé por eso, yo sé lo que es eso. Entonces, Dios siempre, de la manera como trata nuestros corazones, así, ¿verdad? Dios nos capacita, como que Dios nos prepara para poder ayudar a otras personas. Pero eso debe de estar, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. ¿Ve? La responsabilidad de alentarnos los unos a los otros con las palabras del Señor, ¿verdad? Con las palabras de esperanza que tiene la Escritura. 1 Corintios capítulo 5, ahora versículo 11. También la Escritura nos exhorta a animarnos, a fortalecernos unos a otros. Dice, por eso, anímense, palabra de Dios para todos, y fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo ahora. Y esto es una iglesia bastante bien, ¿verdad? Era una iglesia que se cuidaba, se había responsabilizado. Así como lo están haciendo, anímense, fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo ahora. Así debemos de ser nosotros. Así debe de ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, especialmente en este tiempo donde Pablo está escribiendo a la iglesia, había eso, queridos. Había eso. Y yo les puedo asegurar que quizás es muy posible que haya más conflictos que nosotros los tenemos ahora. Pero definitivamente, porque había un obrado del Señor en sus almas, en sus corazones, tenían, ¿verdad?, en su corazón el amor. ¿Para qué? Para cumplir con esto que el Señor les estaba demandando. Es una experiencia que ellos sin duda estaban viviendo en esta carta de Tesalónica. Y esa debe de ser también nuestra responsabilidad en todos nosotros. Cada uno de nosotros debe estar consciente. Yo también tengo la responsabilidad no solamente de ser cuidado, sino también de cuidar, ¿verdad?, a mis hermanos. Yo también tengo la responsabilidad de animarlos, de fortalecerlos, de alentarlos, de aconsejarlos cuando es necesario hacerlo, porque ese es mi deber, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿qué importante es aconsejarnos unos a otros? Bueno, creo que la consejería en sí tiene su importancia, ya que Dios nos manda, ¿verdad?, aconsejarnos. Porque con el hecho de que Dios nos diga que debemos de amonestarnos, aconsejarnos unos a otros, eso ya debe de ser importante para nosotros. Debemos de saber que eso es necesario en el cuerpo de Cristo. Ahora, lo que sí debemos de entender nosotros es que por lo regular nosotros siempre de alguna manera estamos aconsejando. Siempre, casi por lo regular siempre. Es más, usted quizá ni siquiera se da cuenta, ¿verdad?, que usted vive a veces aconsejando. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando usted dice yo pienso, está platicando con su amiga o con su hermano o con algún hermano de Cristo, cuando yo pienso, hermano, que y de hacer esto, usted está aconsejando. ¿Verdad? ¿Por qué no le hace así? Mire, yo creo que usted está aconsejando. Usted de alguna manera está aconsejando. Aquí la pregunta es realmente cómo le estamos aconsejando, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacer. ¿Verdad? ¿Cómo estoy aconsejando? Porque yo estoy diciendo a mi hermano, quizás usted no pensaba, ¿verdad?, que estaba opinando y diciendo lo que debía hacer el otro. Usted en cierta forma estaba aconsejando. Pero la pregunta es: ¿cómo lo estoy haciendo? La otra pregunta que debemos de hacernos es: ¿de qué fuente realmente estamos recibiendo el consejo que yo estoy dando? ¿De qué fuente lo
estoy recibiendo yo ese consejo. Porque es muy posible que cuando usted y yo aconsejamos, ¿verdad? Es de acuerdo, debería de ser de acuerdo a lo que dice la Escritura. La fuente debería de ser la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿No? Lo que muchas de las veces aconsejamos desde nuestras propias opiniones, aconsejamos desde nuestras propias emociones, desde nuestros propios pensamientos. Lo que es peor, ¿verdad?, es que muchas de las veces aconsejamos basado en emociones enfermas, ¿verdad?, llenas de resentimiento, llenas de odio, llenas de enojo, ¿verdad? A veces estamos pasando nosotros situaciones difíciles y queremos que también la otra persona, a veces no lo decimos intencionalmente, pero la manera de cómo aconsejamos, la manera de cómo opinamos, la manera de cómo decimos, realmente estamos infiriendo, ¿verdad?, nuestra enfermedad a la persona a veces que le estamos tratando de decir, ¿verdad?, las cosas, o estamos tratando de decirle algo que dentro de ese decir estamos a veces aconsejando con un alma enferma, con unas emociones dañadas. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros aconsejemos, sepamos cuál es la fuente, de dónde realmente está naciendo ese consejo. Ahora, la pregunta para contestar es: ¿qué significa la consejería? ¿Qué significa el aconsejar? Hay una palabra en hebreo que creo que es la más acertada de muchas que hay. Una de ellas se llama Yashua, así suena la palabra, y quiere decirse sentarse juntos para consultar y tomar un consejo. Sentarse juntos para consultar y tomar un consejo. Establecer, instruir, ordenar, guiar por medio de un plan de acción. Eso quiere decir la palabra aconsejar, ¿verdad? Entonces, cuando usted está aconsejando, entonces hay una consulta, ¿verdad? No solamente usted se pone a decir cosas, sino realmente primero preguntar: ¿por qué piensas tú eso? ¿De dónde te nace ese tipo de pensamiento? No inmediatamente usted comienza a decir, ¿verdad?, lo que la persona debería de hacer, ¿no? Es sentarse a escucharle primero, ¿no? Por eso es muy importante. También es establecer, es instruir, ¿verdad? Y vamos a ver a la luz de la palabra todo eso. Es buscar que esa persona realmente ordene la manera de cómo está pensando y viviendo de acuerdo a la luz de la palabra del Señor. Todo hombre y toda mujer que realmente se deja aconsejar por otro será sin duda una persona sabia. Diga, será una persona sabia. Será una persona sabia. Claro, dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de persona le aconseje. Si es una persona, estamos hablando entre hermanos, estamos hablando entre el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el Proverbio 11, verso 14. Proverbio 11, verso 14. Dice: donde no hay dirección sabia, oye, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué hay en la multitud de consejeros? Seguridad. Otra versión dice que hay sabiduría. Otra versión dice que hay salvación. Otra versión dice que hay salud, ¿verdad? En la multitud de consejeros, ¿verdad?, que se dejan gobernar por la palabra del Señor. Consejeros, ¿verdad?, que buscan de Dios, inquieren del Señor y aconsejan desde la perspectiva de Dios, ¿verdad?, a otro hermano. Sin duda serán personas que serán de bendición cuando nos aconsejan, o seremos también de bendición cuando nos aconsejemos a alguien conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque lo que lograremos a través del consejo, con la ayuda del Señor, es que esa persona venga a ser una persona sabia. Que es muy posible que no lo era, pero que a través del consejo, esa persona en la multitud del consejo viene a ser una persona sabia, una persona prudente, viene a ser una persona que camina con seguridad, que camina con salud emocional, porque eso es lo que hace, ¿verdad?, la multitud de consejeros. Eso es lo que produce en
nuestras vidas cuando estamos dispuestos a recibir consejos. Yo digo que en mi persona, ¿verdad? Y por ejemplo, mi matrimonio, si hay algo que hemos tenido con él, y yo estoy seguro. Claro, ha sido el Señor, pero Dios ha usado también personas donde enseñar a aconsejar. ¿Verdad? Y muchas cosas, sin duda, que yo he hecho mal, me han ayudado a ver, ¿verdad? El lado ciego que no me daba cuenta, pero yo también no dudo que él también, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿no? En un caminar, porque esto es un camino. A mí, yo siempre digo que cuando veo pastores que dicen, no tengo ningún problema como pareja, yo digo, pero ¿qué hacen? Matrimonio es grande, ¿verdad? Porque ¿qué matrimonio no tiene sus conflictos? Pero lo glorioso es que en la multitud, ¿verdad?, de consejeros hay sabiduría, hay salud, hay restauración, hay transformación, sí se puede con la ayuda del Señor y sin duda, ¿verdad?, con la participación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y yo también puedo ver, cuando por la gracia del Señor me permite compartir con pareja, con matrimonio, yo puedo ver que en esos hombres y en las mujeres que se dejan aconsejar y que son receptivos al consejo, ¿verdad? Usted puede ver cómo el Señor los va transformando. Pero también yo puedo ver en aquellos que rechazan el consejo, en aquellos que no le dan la importancia de ir al consejo, también puedo ver cómo batalla. ¿Cuál es la razón? Bueno, la Escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hay seguridad, hay salud, hay salvación. ¿Entienden? Entonces, por eso es muy importante. Ahora, pero si nos dejamos, el consejo de los hermanos es una bendición, pero si nos dejamos aconsejar por Dios, seremos más sabios. O sea, el consejo de los hermanos es una bendición, pero el consejo de Dios es mucho más superior. Miren por qué. Vamos a leer Salmo 119. Hoy vamos a la introducción, ¿verdad? Porque yo sé que nos va a ayudar mucho este tema a todos. Salmo 119, versículo 98. Versículo 98. Dice el salmista, ¿sabe que este salmo no se sabe exactamente quién fue el que lo escribió? Algunos dicen que era David, algunos dicen que era Salomón, ¿verdad? Pero quien haya sido, sin duda, fue inspirado por el Señor, por el contenido que tiene este salmo. De hecho, yo los animo a que escuchen este salmo, lean este salmo detenidamente. Hay tanta sabiduría en este salmo, ¿no? Entonces dice, me has hecho más sabio, ¿más qué? Más sabio que mis enemigos. Está diciendo el salmista al Señor, a Dios. ¿Con qué? Tus mandamientos. Con tus mandamientos. ¿Cómo es que lo hizo Dios más sabio que sus enemigos? Con sus mandamientos. Con sus mandamientos. Porque siempre están conmigo. O sea, si hay algo que el salmista hizo es que los mandamientos del Señor siempre los tomó en cuenta. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden que Dios da, ¿verdad? Algo que Dios te dice que debes de hacer. Eso es un mandamiento. Entonces, el salmista dice acá, ¿verdad? Él dice que me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, mis maestros, dice otra versión. O sea, me has hecho más sabio que mis propios maestros, que las propias personas que me han enseñado. ¿Usted está entendiendo lo que el salmista está diciendo? Está diciendo que él es más sabio que sus enemigos, está bien. Pero más sabio lo ha hecho el Señor que los propios maestros que le enseñaron. O sea, por eso le digo que el consejo de los hermanos que te puedan compartir, que puedan dar consejo, gloria a Dios, es lindo. ¿Verdad? Que a veces te cuentan su experiencia, lo que Dios ha hecho, gloria a Dios por eso. Pero es más sabio escuchar al Señor. Entonces dice, más que todos mis enseñadores, he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Vea, lo hizo más sabio que sus enemigos, lo hizo más sabio que sus maestros, lo hizo más sabio o más entendido que los propios ancianos o las personas mayores. ¿Ve? ¿Y por qué había sido? Porque había guardado sus mandamientos.
Verso que sigue, 101, dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Para guardar tu palabra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios hace más sabios a unos creyentes que a otros? Porque estas son personas que creyeron en Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios, si la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas? Pero ¿por qué muchas de las veces dentro del cuerpo de Cristo y dentro de los creyentes, ¿verdad? Usted va a ver eso. Porque hay unas personas que son sabias, prudentes en la manera de conducirse y otras que no. ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? Bueno, la razón ahí está. El salmista, ¿verdad? Lo explica muy claro. Porque es la manera de cómo nosotros, queridos, realmente disponemos nuestro corazón para obedecer al Señor, para obedecer los mandamientos del Señor en el interior de nuestros corazones. En eso consiste. En eso consiste, ¿verdad? De que muchas personas, porque aquí podemos ver todos recibimos la misma enseñanza, todos recibimos la misma palabra, pero algunos, ¿verdad?, están viendo el Face. Algunos están entendiendo, realmente están acá, pero no están. ¿Ve? Algunos de nosotros realmente no le están dando la importancia de vida al consejo. Algunos escuchan el consejo, pero solamente lo escuchan, pero saben y viven igual. ¿Ve? Entonces es la manera de cómo nuestro corazón realmente se disponga. ¿Para qué? No solamente para recibir, ¿verdad?, el consejo, sino para vivir el consejo de Dios. Es lo que está diciendo el salmista. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, más sabio que mis maestros. ¿Por qué no somos más sabios que los maestros? Porque muchas de las veces como maestros o como personas que enseñamos la palabra, podemos decir las palabras de Dios. ¿Ve? Pero una cosa es decir las palabras de Dios y otra cosa es vivir la palabra de Dios. ¿Ve? Una cosa es decir, hagan eso. Por eso Jesús, ¿se acuerda usted cuando dice que, ¿verdad?, los fariseos decían muchas cosas y ellos vinieron y dijeron, mira, ellos no mueven tu palabra? Y él dijo, ¿saben qué? Ustedes hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Verdad? Porque ellos vivían hipócritamente. Jesús dice, no, hagan lo que dicen ellos, la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, como maestros decían muchas cosas, pero no vivían lo que decía la Escritura. Entonces nosotros podemos hacer así, ¿no? Podemos ser personas que a veces le enseñamos, aconsejamos a otros, y esos agarran, viven la palabra de Dios, usted los puede ver como Dios obra, ¿verdad?, en sus corazones. ¿Por qué razón? Porque ellos están viviendo el mandamiento, están cumpliendo, están haciendo lo que el Señor dice en su palabra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros no solamente seamos, no solamente digamos el consejo, sino que ese consejo que decimos sea realmente una realidad en nuestros corazones. Sea una realidad en nuestros corazones, para que los primeros que nos transforme ese consejo sean nosotros. Para que seamos primero nosotros los que realmente tengamos la experiencia, ¿verdad?, de ese consejo. Y cuando usted está hablando, usted está siendo un testigo, ¿verdad?, vivo de lo que Dios realmente ha hecho en su vida. Como hombre, como pareja, como hijo, ¿verdad?, como esposa, como madre sola. Usted puede dar testimonio vivo de lo que el Señor realmente hizo cuando usted vivió ese consejo. Entonces creo que el salmista ahí dice por qué es que Dios, ¿verdad?, a uno lo hace más sabios que a otro. Bueno, la razón es porque realmente le dan calidad o le dan importancia a la palabra del Señor. ¿Qué es una persona sabia? Porque dice, me han hecho más sabio que mis enemigos y más sabio que mis maestros, que los que me han enseñado. Sabio es una persona que tiene el dominio, el arte de vivir, ¿verdad?, en conformidad a lo que Dios dice. Es vivir de acuerdo a lo que Dios dice, es realmente la aplicación de lo que conoce de Dios, ¿verdad?, lo vive. Es una persona sabia. Una persona sabia no tiene información solamente en la cabeza. No. Una persona sabia que eso de Dios que recibe lo vive. Allí está la sabiduría de ese hombre y de esa mujer. Entonces, ¿por qué el salmista fue más sabio? Porque obedeció lo que el Señor le dio. ¿Verdad? Porque obedeció el mandamiento, los mandamientos del Señor. Esa es la razón. Ahora, no obedecer, ¿sabe? Seremos personas solamente que a veces
veces vamos a hablar cosas, vamos a decir cosas, pero no va a suceder nada en nuestra vida. La persona que realmente obedece es la persona que ama, ¿verdad? Al Señor, ¿no? Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos darnos cuenta realmente que nosotros amamos al Señor? ¿Cómo podemos darnos cuenta que nosotros realmente amamos al Señor? Bueno, si guardamos su palabra. ¿Se da cuenta que nosotros a veces decimos que amamos al Señor? Pero realmente lo decimos solamente de palabra, pero no es verdad, porque cuando no obedecemos al Señor no estamos amando. Usted puede decir que ama al Señor, pero realmente Él le dice por medio de su palabra: no es verdad, tú no me estás amando, porque tú no estás guardando lo que yo te digo. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Evangelio según San Juan. No primero vamos a ver esa. Juan 14, versículo 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le llamará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Estaba hablando de los discípulos acá. Mi palabra guardará, y mi Padre le llamará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Oiga, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que somos discípulos, ¿verdad?, del Señor? ¿Cómo podemos decir que somos discípulos? ¿O cómo se ve un discípulo del Señor? Un discípulo del Señor no solamente es el que cree, no. Un discípulo del Señor es el que permanece en su palabra. En otras palabras, el que hace su palabra. Entonces, imagínense, para que nosotros podamos aconsejar, ¿verdad? Podamos aconsejar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el Señor. Lo primero que tiene que suceder en nuestro corazón es que nosotros vengamos a ser discípulos del Señor, ¿verdad? Que nosotros vengamos a ser enseñados por el Señor. Cuando somos discípulos del Señor, comenzamos a amar al Señor, comenzamos a amar su palabra, ¿verdad? Entonces, amamos su palabra cuando la comenzamos a vivir. Entonces, como discípulos, comenzamos a enseñar a las personas. Por eso es que primero ellos vinieron a ser discípulos. Ellos aprendieron del Señor para después enseñar, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Realmente que nosotros comencemos primero a ser enseñados, aconsejados por el Señor. ¿Para qué? Para que podamos aconsejar, ¿verdad?, a otras personas. Esos que obedecen, ellos son los que vienen a ser una persona sabia, sin duda. Las personas que comenzamos y que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de serlo, porque a medida que obedezcamos al Señor y Dios nos vaya ayudando, porque el Espíritu Santo del Señor quiere que nosotros vivamos obedeciendo al Señor, ¿verdad? Que cada día vayamos siendo santificados en el interior de nuestros corazones, para que nosotros podamos ayudar a otros también en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Dios hace más entendidos a unos creyentes que a otros? Bueno, dice el versículo 29 del Salmo 119: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Vea eso. O sea, para este salmista, sus testimonios, lo que el Señor, ¿verdad?, le anunció en el testimonio, era lo que el Señor le decía. ¿Ve? Él meditaba en lo que el Señor le decía. Déjenme decirle que el Antiguo Testamento, aunque los hombres no se ve que el Espíritu Santo estuvo por mucho tiempo, pero el Espíritu Santo sí obraba en los corazones de las personas. Y ellos meditaban en lo que el Señor les decía. Entonces, esas personas, cuando reciben el consejo del Señor, ¿verdad?, y meditan lo que el Señor les está produciendo, no son rebeldes a la voz del Espíritu Santo del Señor, sino que meditan en el consejo de la palabra del Señor. Este salmista es lo que pasaba. Cuando recibía, ¿verdad?, el consejo, él dice que meditaba. Es como las vacas, ¿verdad?, que regurgitan y andan trayendo la comida ahí. Bueno, así la meditación, ¿verdad?, estás pensando en lo que el Señor dice y con un deseo de agradar y obedecer al Señor. Este hombre así vivía. ¿Ve? El verso 100: más
más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Lo que hacía es que meditaba en las Escrituras, meditaba en el mandamiento del Señor. De tal modo, dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hermanos, ese mismo salmo, ¿verdad?, instruye tanto acerca de cómo nosotros podemos ser personas sabias, ¿verdad? Personas que primero seamos capacitadas por el Señor para poder aconsejar a otros. Dice el Salmo 119, versículo 24, mire lo que dice el texto. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vean, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. O sea, déjenme decir que nuestro testigo, el testigo que hoy nosotros tenemos es el Señor en el interior del corazón, ¿verdad? Si fuera nuestra delicia lo que a veces el Señor te dice en el interior de tu corazón, o lo que a veces el Espíritu Santo te recuerda conforme a su palabra, y usted le diera importancia a eso, yo le puedo asegurar, mire, que a veces el Espíritu Santo le trae palabras, textos de la Escritura, y cuando usted viene a ver, hay una persona que se lo comparte, porque el Señor mismo lo estuvo capacitando a usted en esa parte. Entonces, para el salmista dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Y luego el Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero yo les pregunto, ¿acaso solamente los jóvenes pueden ser guardados en su camino por la palabra? No, es para los hombres y para las mujeres. Todo hombre y toda mujer que realmente ame la palabra del Señor, ¿verdad? Sin duda le va a guardar. Sin duda vamos a ser limpios. A medida que nosotros entendamos, ¿verdad?, que cuando un hermano me está compartiendo, me está hablando con la palabra del Señor, me está compartiendo, mire, nunca rechace el consejo de un hermano. Primero escudriñe, vea, porque es muy posible que quizás haya algo de sabiduría allí y el Espíritu Santo en el interior de nuestro corazón, ¿verdad?, nos pueda hablar. Entonces, ese es el problema. A veces no somos aconsejados porque somos tan orgullosos, somos tan altaneros que no pensamos que lo necesitamos. Es más, podría a veces, quizá haber una persona que tiene menos tiempo, ¿verdad?, que tú, y cuando él opina acerca de la palabra, tú podrías menospreciar. Pero eso es orgullo en tu propio corazón, ¿verdad? Eso es arrogancia en tu propio corazón. ¿Acaso no tiene el Espíritu Santo del Señor él? ¿Acaso no lo puede usar a él, ¿verdad?, para que hable? Claro que sí. El Espíritu Santo del Señor puede usar la boca de un niño, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos de ser siempre humildes en nuestro corazón para recibir el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? A través de los diferentes pasos, a través de las diferentes vidas. Nosotros debemos de entender eso, ¿verdad? Que cada hermano o cada miembro del cuerpo de Cristo tiene cierta medida del don del Señor, ¿verdad?, del don de Cristo. Entonces, seamos humildes para recibir, ¿verdad?, consejo de otras personas, de otros hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura. Entonces, procure, ¿verdad?, cuando usted aconseje, no usar sus propias opiniones. Yo pienso, ¿verdad? No busque opiniones o consejos realmente de los propios hombres, aunque es verdad, estos hombres podrían aconsejar, pero si no tienen un respaldo espiritual, realmente no te puede ayudar mucho. Yo estoy un poco de desacuerdo con las personas que dicen que la Biblia no tiene el cómo. ¿Cómo no va a tener el cómo? Claro que sí, la Escritura sí tiene el cómo. Porque la Escritura fue inspirada por Dios. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es verdad que en la Escritura nosotros entendemos que hay
antiguo pacto, el nuevo pacto. Es cierto, hay cosas que ya no son vigentes del antiguo pacto a este pacto, ¿verdad? Pero toda la escritura fue inspirada por Dios, y aunque ya no esté vigente, podemos aprender principios del antiguo pacto, ¿verdad? Podemos aprender los principios que son aplicables para nosotros en este tiempo. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios. Luego, ¿qué dice? Y útil. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y ahí cuando dice hombre también la mujer, el joven, la señorita, ¿verdad? El hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso ya llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, el mejor manual para nosotros aprender, ¿verdad?, a ser aconsejados es la escritura. Diga, es la escritura. O sea, usted no puede cambiar la escritura por cualquier otro libro. No, es la escritura. Gloria a Dios por los otros libros, gloria a Dios por la gracia, ¿verdad? Pero la escritura es la base, es el fundamento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros seamos aconsejados y para que también podamos aconsejar a otros. Entonces, porque la escritura tiene una utilidad, por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Qué quiere decir la palabra útil? Que tiene un provecho, ¿verdad? La palabra es útil, tiene un provecho, y ahí le dice para qué es útil. Dice para redarguir. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? La palabra redarguir quiere decir reprender, ¿verdad? Y reprender no es hablarle fuerte al hermano, no es hacerlo sentir mal, ¿verdad? Es condenarlo. No. Eso no es reprender. Reprender tampoco quiere decir juzgarlo de una forma despectiva. No, tampoco eso no quiere decir reprender. Porque déjenme decir una cosa. Quiero hablar de esto porque es muy importante. A veces nosotros decimos, no, es que no se debe de juzgar. Usted tiene que entender la palabra juzgar en el contexto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿verdad?, que con la misma vara que mide, que tengamos cuidado, no sea que con la misma vara que mide seamos medidos, ¿verdad? O por qué juzgáis, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que con esa palabra juzgar también tiene que ver con reprender, ¿entienden? Entonces, lo que Dios está en contra es que nosotros juzguemos hipócritamente, porque por eso dice Mateo 7, ¿verdad? Dice, hipócrita. Primero dice, fíjate de la vida que tienes para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero entre nosotros sí nos debemos de decir, ¿verdad?, lo que está mal. O sea, sí nos debemos de reprender, nos debemos de juzgar, pero de una manera sana. Pero primero asegurándote que tú, estás siendo aconsejado por el Señor. ¿Para qué? Para poder aconsejar a la otra persona, para poder decir, mira, eso no te va a funcionar, ¿verdad? El Señor ha tratado conmigo también en mi corazón, y usted puede reprender a esa persona, ¿verdad?, mirando que realmente usted no está practicando esto o algo peor, y usted quiere aconsejar a la otra persona. Por eso es que para redarguir, para reprender, es un deber de nosotros. La Escritura nos enseña a hacer eso. Pero primero debemos nosotros, primero ser redarguidos, ¿verdad?, por la palabra del Señor, y poder hacernos ver la falta. Entonces, la Escritura sirve para eso. Entonces, no son sus opiniones de usted. No, usted debe pensar que así. No, es la Escritura, es la palabra de Dios la que tiene poder para lograr en los corazones. ¿Entendió? Es la Escritura. Entonces, la palabra de Dios sirve para reprender, para redarguir, hacer ver la falta. Mira, bueno, la Escritura dice esto. A ver, dígame dónde estoy mal. Bueno, la Escritura dice esto. Usted le muestra que la acción que está haciendo su hermano, ¿verdad?, es incorrecta, porque la Escritura dice. Entonces la
enseña, ¿verdad?, el error y hace ver la falta. Corregir, la palabra del Señor sirve también para corregir. La palabra corregir es enderezar, ¿verdad? Es como que se desvió del camino, el hueso se salió, ¿verdad? No está en su lugar. Ok, corregir usted le dice, ¿verdad? La manera de que esa manera no es correcta. Usted corrige el error o lo equivocado o el pensamiento equivocado que tenga la persona. Pero es la escritura. Y la escritura tiene para eso, ¿ve? Tiene para corregir. Y luego dice instruir. Instruir es mostrar el cómo, ¿verdad? El cómo hacerlo. Ya le mostraste su falta, ¿verdad? Ya lo corregiste. Ahora le instruyes cómo lo debe hacer. Y todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, yo no sé si ha pasado, pero todos nosotros en cierto momento hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer. Hay algunos hábitos que son más duros que otros. ¿Ve? Hay algunas cosas de la naturaleza carnal que nosotros tenemos que a veces nos cuestan más que otras cosas. ¿Ve? Y eso es normal, a todos nos pasa, algunos más que a otros, ¿no? Y todos pasamos por ese proceso donde Dios, el Señor, está santificando nuestros corazones, nuestras almas. Pero qué importante es que haya allí un hermano, una hermana, ¿verdad?, que no solamente te redarguyó, no solamente te reprendió una falta, ni tampoco te enderezó, te hizo ver, ¿ve?, que por ahí no iba a mirar lo correcto, era por acá, pero también te enseña el cómo, ¿verdad?, y está allí contigo. Por eso hay un texto, ¿verdad?, en Gálatas, busquemos Gálatas capítulo, mira, por favor, ponlo allí, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Para aconsejar, tiene que haber humildad. No se sienta prepotente, ¿verdad? Como hay un hermano que le cuenta una debilidad suya, que le contó una debilidad y trae, ay, ¿cómo le puede pasar a su hermano? No. El que esté firme, mire que no caiga. No, al contrario, con espíritu de mansedumbre, siempre nosotros debemos de poner en el zapato de la persona. Siempre debemos tener empatía con la gente. ¿Entienden? Cuando usted tiene empatía con la gente, esa persona, cuando sea restaurada, vivirá agradecida al Señor por el vaso que Dios usó. Entonces siempre debemos tener eso en mente. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, por eso que nosotros no puede haber prepotencia, ni arrogancia, ni menosprecio, ¿verdad? Cuando hay una persona que te encuentra una debilidad, tú seguramente también tienes algunas, ¿verdad? Yo no tienes el valor para contarlas, pero sin duda tú también las tienes. Y yo las tengo, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros ser ayudados, ¿verdad? Que alguien nos ayude y que esté allí para instruirnos y nos diga cómo podemos salir, ¿verdad? Hay hábitos, yo compartía con algunos hermanos, ¿verdad?, de la importancia de poder entender eso. Mira lo que Pablo dice. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mira lo que dice el texto. Efesios 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Pablo aquí le está hablando acá. Y la iglesia. Aquí está aconsejando a la iglesia, Pablo. ¿Y qué le está aconsejando? Cuando se va al contexto, Pablo comienza a decir que ya no anden en la mente como andan los gentiles, porque ellos ya son personas nacidas, ¿verdad? Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, entonces, ¿qué se debe hacer primero? Despojar, ¿verdad? Dicho en palabras actuales,
¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer cuando se tiene un hábito? Bueno, se tiene que tratar de sacar ese hábito, ¿verdad? Y poner otro hábito. Ahí dice despojados del viejo hombre. Todo ese viejo hombre tiene malos hábitos. Y luego dice y vestidos del nuevo, ¿verdad? Es vestidos de Cristo, de lo que el Señor enseña en su palabra. Sigamos, por favor. Dice renovados, sí, renovados en el espíritu de vuestra mente. Vea, y tiene que ver con el pensamiento, porque muchas de las veces aquí en el pensamiento tenemos una fortaleza. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Y eso es una fortaleza, es una enfermedad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Claro, es en Cristo, es con la ayuda del Señor, es con el poder de Él, ¿verdad? Que me fortalece. Y luego dice, vestidos del nuevo. Dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sigue leyendo, sigamos leyendo. Mira lo que dice. Por lo cual, otra vez, aquí está otro ejemplo más claro. Dice, desechar la mentira. O sea, yo tengo que estar consciente, ¿verdad? Si yo soy el consejero primero, yo tengo que estar consciente. Si soy mentiroso, ¿qué tengo que hacer? Desechar la mentira. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a hablar la verdad. ¿Ve? Esa es mi responsabilidad. Dios ya me dotó de su poder, me dio su Espíritu Santo, me dio su palabra y me dio un grupo de hermanos que cuando me ven y yo estoy diciendo una mentira, hermano, eso usted me puede ayudar. Eso de verdad, hermano, mire, usted no se da cuenta. ¿Verdad? Porque a veces la persona que es mentirosa lo hace tan común, como que hasta ella mismo se cree, ¿verdad?, las mentiras. No, usted tiene que ser una persona que le pueda ayudar y mostrar, ¿verdad? Se dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, Pablo les está enseñando el cómo. ¿Ve? Es desechando, es sacando, ¿verdad? Y poniendo. Sigamos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sigamos. Ni deis lugar al diablo. Sigamos. Entonces, podemos enojar, sí, pero ¿sabes? No podemos vivir ahí todo el tiempo enojados. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué se tiene que hacer? Dejar de robar. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con los que parecen necesidad. Entonces se quita y se pone. ¿Ve? Eso es sentido común, hermanos. Por eso que el consejero no debe espiritualizar muchas de las cosas que suceden. O sea, hay cosas que nosotros debemos de tener sentido común. ¿Ve? Y por eso es importante la escritura. ¿Ve? Qué importante la escritura. No le dé vuelta al asunto. Cuando usted ve una situación, hermano, hay que ser claritos con el hermano. Porque esa es la manera de cómo le ayudas. ¿Ve? Entonces, y eso es muy importante. Entonces, a veces como que nosotros cantifiamos mucho, ¿verdad? No le ayuda con eso. Uno debe ser claro. Y Pablo estaba aconsejando realmente a la iglesia de qué deberían de hacer y cómo lo deberían de hacer, ¿verdad? Para realmente vivir vidas santas, vidas agradando sin duda al Señor. Por eso el apóstol Pablo en esta carta, cuando le está diciendo a Timoteo que la escritura tenía todo, ¿verdad? Para eso, dice, para instruir, para hacer el cómo. Luego dice en justicia. ¿Qué quiere decir en justicia? ¿Ve? Obrar con justicia. ¿Ve? El hacer lo que es correcto. Pero otra vez, si nosotros estamos aconsejando, primero que sea el Señor en nosotros. Y por eso es muy importante, ¿verdad? Por eso es muy importante que haya ese deseo en nuestro corazón en los que estamos creciendo. Señor, ayúdame para que yo también pueda ser un instrumento para ayudar a mis hermanos. ¿Eh? Ayudar a mis hermanos. Entonces, pero imagínense si yo quiero aconsejar, si yo le digo a uno que no robe, pero robo, si yo le digo a uno que no mienta, pero vivo mintiendo, ¿qué efecto va a tener realmente la consejería? Entonces, qué importante,
que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros seamos personas o vasos, ¿verdad?, que se limpian para que puedan ser consejeros y puedan ayudar, ¿verdad?, a su familia, puedan ayudar a su esposo, esposa, pueden ayudar a los que están a su alrededor, pueden ayudar al cuerpo de Cristo. Pero entendiendo y partiendo, ¿verdad?, que es la palabra del Señor el fundamento, la base para que nosotros podamos ser aconsejados primero, para poder aconsejar a otros en el nombre del Señor. Amén. Así que quiero motivarles a que en estos días que vamos a estar sin duda inquiriendo de la palabra del Señor, pueda haber un corazón, o pueda haber corazones realmente deseosos, ¿verdad?, de que podamos ser instrumentos para ayudar a otros en el nombre de Jesús. Pónganse sobre sus pies, por favor. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche. Tu palabra dice, Señor, que en una casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. Tu palabra dice que el fundamento es este, que cada uno se limpie. Señor, te pedimos que tú limpies cada día, Señor, nuestros vasos por medio de la obra de tu Santo Espíritu, obrando en nuestros corazones, Señor. Que tú despiertes en nuestras almas y que tú nos muestres todas aquellas tinieblas, Señor, que quizás a veces no nos damos cuenta que hay todavía en nuestras almas. Y ayúdanos para que podamos ser esos vasos de honra, donde, Señor, podamos ser útiles para ayudar a otros hermanos que lo necesitan. Así como estamos siendo ayudados a nosotros, Señor, por otros, que también nosotros tengamos el corazón para poder enseñar a otros. Danos la humildad, Señor. Danos la mansedumbre para poder ser corregidos, para poder también corregir a otros, Señor. En el nombre de Jesús, haznos que este amor tuyo, Señor, que has derramado en nuestros corazones, sea un amor que sobreabunde en nuestras almas, Señor, y que no pueda haber rechazo de nosotros, sino que podamos ver, Señor, que a medida que vemos las debilidades de nuestro propio hermano, es como un reflejo de ver las nuestras también. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser instrumentos de restauración para tu gloria, Señor. Danos la gracia, danos la sabiduría, Señor, que a través de tu palabra, Señor, cuando fluya del interior de nuestro corazón, de aquello, Señor, que nosotros hemos experimentado, de aquella palabra, Señor, que es vida en nosotros, Señor, pueda ser el aliciente para restaurar la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, danos la gracia que se necesita, Señor, para poder ayudar al que sufre, Señor, al que vive en angustia, al que vive sin esperanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, por eso. También disponemos en esta noche, Señor, nuestro corazón para honrarte a través de nuestras ofrendas. Lo hacemos con gozo, con alegría de corazón. Muchas gracias, Señor, por proveernos de eso que tú nos das, te traemos. En el nombre de Jesús. Amén.